atendiendo a las poblaciones vulnerables, las poblaciones que no tienen acceso frecuente, no es fácil acceder, digamos, para ellos a Internet. Y una vez se fidelizan con estos ISPs, esto se vuelve todo un asunto social. O sea, ya no es solamente un asunto financiero, no es solamente un asunto de acceso a tecnología, sino que es que la comunidad cambia totalmente. Hola, bienvenidos todos y todas a esta nuestra segunda temporada ya, por petición del público, de nuestra serie de videopodcasts de Access Partnership de Latinoamérica Digital. Hoy es el primer capítulo de la segunda temporada y de hecho es muy importante para mí porque obviamente este es un proyecto que personalmente me ha gustado mucho realizarlo. Y lo segundo porque nuestra primera invitada fue mi última jefe antes de entrar a Access Partnership. Entonces es como que la vida siempre se conecta de unas maneras muy interesantes. La idea es que hoy charlemos sobre conectividad, políticas públicas, liderazgo en el sector público y privado. María del Rosario, que digamos no necesita presentación, pero seguramente hablaremos mucho de ella en instantes, ha liderado muchos de estos asuntos recientemente desde el sector privado. La he notado y la he visto en muchas conversaciones muy interesantes y yo dije, tengo que invitarla y creo que el momento, digamos, es el adecuado. Los invitamos, como siempre, a que se conecten con nosotros. Sus videos, sus podcasts los publicamos en LinkedIn, en Spotify, en Apple Music, en nuestro canal de YouTube de Access Partnership. Y sin más, y con esta pequeña introducción y semi-editorial, quisiera arrancar, digamos, preguntándote, María Rosario, uno, primero, pues bienvenida a esta segunda temporada que tenemos contigo y que nos cuentes un poquito de ti, de lo que has hecho y de lo que estás haciendo ahorita en FICO y en el LATAM Broadband Association. Hola, Giuseppe, pues no, encantada de estar aquí, que nos tengan presentes para un nivel de discusión cómodo, pero esencial para el sector. Gracias por tu invitación. También estoy súper contenta porque no solamente nos unen vínculos profesionales, sino personales y qué delicia poder hablar así entre amigos, una conversación cómoda y una conversación que contribuya a la conectividad, sobre todo en Latinoamérica. Pues yo soy abogada, ya tengo más de 15 años de experiencia, he estado en el sector privado, en el sector público. Mm. Creo que algo que ha contribuido mucho a mi formación es que en mis inicios de vida profesional litigué, estuve en varias firmas de abogados y eso pues fue muy importante porque me hizo como construir un pensamiento como crítico y de pronto lógico. Y ya luego paso al sector público en un tiempo, digamos que retador para el país, para Colombia. Estoy en un momento en el sector transporte y luego estoy en el sector TIC, en tecnologías de la información y comunicaciones. Entramos con el gobierno del presidente Duque, con la ministra Carmen Ligia Valderrama y pues yo que tuve el honor y el reto de liderar el Viceministerio de Conectividad de Colombia, algo muy apasionante. Y pues ahí entendí que me habría encantado ser ingeniera, que me habría encantado aprender mucho más desde la parte técnica en telecomunicaciones, pero eso hizo que tuviera la fortuna de rodearme de personas súper técnicas y competentes como tú. Ahí, digamos que mi derrotero principal era tomar decisiones técnicas, ¿no? Que sumaran al sector, pero que principalmente estuvieran debidamente fundamentadas, debidamente estudiadas. Y creo que eso también me enorgullece mucho, que nosotros aportamos un trabajo al sector robusto y técnico, ¿no? Sobre todo decisiones técnicas. Y bueno, luego volví al sector privado, estoy muy feliz en FICO.
porque en FICO convergen dos cosas. La primera, que nosotros contribuimos desde una parte muy integral a desplegar infraestructura en América Latina, y eso es, digamos que, esencial para mí, porque contribuir a nuestro país y a nuestra región desde una empresa en el sector privado, pues es absolutamente maravilloso. Y la segunda, porque la infraestructura, pues es esencial y es el core de la conectividad, y por eso digamos que desde varios espacios tratamos de proponer alternativas para el despliegue de infraestructura, de proponer alternativas a nuestros aliados estratégicos, a nuestros clientes, incluso a reguladores. Digamos que proponer alternativas incluye hablar con todos los actores del ecosistema, y eso resulta bastante bonito, porque nunca se deja de aprender, pero nunca se deja de innovar. Entonces Se llama, siempre estamos creando, siempre estamos acompañando y haciendo que las cosas pasen, como es lo que me gusta a mí imprimir, digamos, desde la perspectiva profesional. Y ahora mismo tenemos asiento en la junta directiva del capítulo en Latinoamérica de la Fiber Broadband Association, que es bastante importante porque es una asociación se llama. que une a todos quienes estamos involucrados en el despliegue de fibra óptica, y particularmente pues aquí en Latinoamérica. Así que pues muy contentos de trabajar desde la región y por la región, y seguir insistiendo en que el despliegue de infraestructura eficiente es el camino correcto. Tremendo. La audiencia yo creo que ya entendieron por qué eres la primera invitada de esta temporada. Pero es que hubo muchas preguntas en la primera pregunta. Tenía que Siempre atender. arrancamos así y al final muchas veces los invitados dicen, venga, invíteme a una segunda parte. Siempre queda como, no ha pasado la primera vez porque pues obviamente hay mucha gente que queremos escuchar, pero creo que hay mucho por conversar. Tú mencionaste un tema, una palabra que es clave en la fibra óptica y es la innovación. Ujú. Y yo creo que nuestra audiencia, que es por lo general personas especializadas del sector, muchísimas autoridades suelen ver este contenido. Y la innovación en la fibra óptica es usada en muchos libros porque la fibra óptica es un caso de estudio de innovación incremental. Tuvo muchísimos años poder llegar a un punto donde pudiera ser usada como un medio de transmisión, digamos, masivo y comercial, Ujú. pero digamos, la gente hoy que la tiene, digamos, en su día a día, no sabe que se recorrió un camino larguísimo para poder llegar a ese punto. Y tú lo mencionaste ahorita, hay que seguir innovando y el enfoque de innovación desde ustedes. Y quisiera preguntarte sobre eso. ¿Cómo abordan ustedes los retos que están teniendo en la industria en América Latina y cómo la innovación les está ayudando, digamos, a mantenerse competitivos? Es una preguntaza, porque la verdad lo abordamos desde varios frentes. El primero, a veces el cliente o el socio estratégico, porque también trabajamos en llave en mano con varios constructores, también trabajamos con vendors. O sea, tenemos, digamos que, una personalidad corporativa muy integral, y digamos que varios frentes, y somos aliados al final del día del sector y, como te decía, el despliegue. Entonces, el primer frente creo que es escuchar a nuestro aliado o a nuestro socio estratégico y conocer su necesidad en territorio, porque ciertamente, y eso es muy lindo, yo creo que de América Latina, no es lo mismo desplegar infraestructura en Colombia que desplegarla en Chile, o que desplegarla en Brasil, o desplegar en Ecuador o en Bolivia o en Perú. Digamos que la región andina es un poco similar, pero también tiene sus retos. Y eso nos lleva a ser muy innovadores, a escuchar mucho. En este sector sí que se necesita escuchar las necesidades, escuchar, digamos que los proyectos pueden estar en un país, pero en un mismo país, pero en el norte y en el sur ya se diferencian. Entonces, digamos que la escucha es muy importante, y ahí, Se llama, obviamente, se llama. atendemos las necesidades, pero también proponemos
de cara a lo que se quiere lograr con el proyecto. Si quieres conectar determinadas casas con qué tipo de tecnología, los home passes, pues digamos que los puedes construir con una u otra tecnología según quieras lograr eficiencias, si eres operador, si eres carrier, ¿no? Entonces, como que tratamos de entender no solo el aliado, sino también la naturaleza del proyecto y lo que se quiere con el proyecto. Y ahí proponemos eficiencias, porque ciertamente creo que el sector está urgido de eficiencias en el momento de despliegue de infraestructura y no me refiero solamente a eficiencias financieras, también a la eficiencia técnica y al uso mismo de la infraestructura. Entonces, desde ahí como que propendemos por entender y escuchar y contribuir Se llama. a un despliegue más eficiente, como te decía. Se Desde ahí llama. creo que la innovación es clave. Y cuando ustedes, por ejemplo, y tú desde un cargo que es eminentemente regulatorio y de política pública, y que eso es lo que destraba casi en muchas ocasiones los negocios, ¿cómo haces tú para escuchar y que te escuchen a ti las autoridades de los distintos países cuando, por ejemplo, en el caso de la fibra, hay un componente de la regulación que no entiende a veces muy bien la dinámica de las telecomunicaciones? ¿Cómo haces tú para combinar ambos asuntos? Sí, pues es bien retador. Digamos que es importante no solamente los espacios de comunicación directa, sino espacios de compartir conocimiento, espacios de capacitación, de ahí que los webinars para nosotros sean súper importantes, divulgación de información, ¿no? Como un poco de entendimiento conjunto con las autoridades, y eso para nosotros es muy importante. También es importante conocer a tu interlocutor. Así como conocemos el territorio, conocemos la autoridad. Hay autoridades que, digamos, que son más complejas que otras en punto a los detalles en los que, pues, digamos, se exigen para el despliegue de la infraestructura. Eso realmente, pues, es una pena que a veces se cae. Me encanta una expresión que tiene Sergio Martínez, el excomisionado de la CRC, porque él dice el regulador de tornillo, ¿no? O sea, que se cae como en ese detalle, el detalle, y seguramente es con toda la mejor disposición porque quieren mostrar resultados, quieren mostrar el tecnicismo, el conocimiento, pero tanta especificidad a veces resulta en limitación. Entonces tratamos de conversar mucho y sabes que también es un gran desafío lograr hacer las cosas posibles desde la regulación en punto a desarrollos de políticas y de contratos, porque muchas veces los abogados no tenemos la apertura suficiente para entender el proyecto o entender la necesidad. Y ahí creo que tiene que haber una sinergia súper importante entre los equipos y que exista un desarrollo de un proyecto interdisciplinario, porque ciertamente pues los ingenieros necesitan de nuestro apoyo, los financieros también, pero naturalmente nosotros necesitamos también de todas las áreas que están involucradas en los proyectos, escuchar, nuevamente digo, eh, y también tratar de entender, porque a veces me pasa que algo redacto, algo escribo y les pido que me digan qué están entendiendo por lo que estoy escribiendo para ver si estamos completamente comunicados, ¿no? Es un ejercicio constante de comunicación y comunicar no es solamente hablar, sino saber escuchar. Yo tengo muchas habilidades para conversar, como lo puedes notar, pero escuchar es muy importante en el ejercicio de esta labor. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que este va a ser nuestro episodio probablemente con más vistas en YouTube. Y tú mencionaste un tema, has mencionado muchos temas muy interesantes y te quisiera plantear un asunto. Nosotros asesoramos mucho a empresas y a reguladores en la región y a veces a nosotros o a mí cuando me llaman es porque están en medio de una conversación incómoda. Cuando están en un tema que dicen, estoy inseguro sobre esto, ayúdeme o a convencer a un regulador o
a convencer a una empresa de que esta regulación no es mala o lo que sea. Nosotros casi siempre estamos como en un punto intermedio. Y una cosa que hace muy poquito estábamos mirando con el equipo era que pareciera que en algunas autoridades de América Latina los reguladores piensan las políticas y la regulación desde el límite razonable de lo que pueden hacer en sus funciones, como un límite, mientras que la industria a veces busca la regulación y la política pública desde la posibilidad, desde el decir, es que si usted hace esto, yo podría hacer, lograr, contribuir en esto. Y a veces están ubicados, digamos, en orillas, no sé si distantes, pero sí diferentes. ¿Cuál sería, digamos, tu posición o cómo lo abordarías tú, que has estado en ambas partes? Y sobre todo, cómo lograr ese convencimiento mutuo y que los límites realmente habiliten a hacer cosas más grandes para todo. Que es cierto, pero además que creo que desde nuestras posiciones es una dicha poder conversar de esto porque ya lo vivimos, ¿no? Ya nosotros estuvimos en esas orillas, ya nosotros sabemos cómo es la conversación cuando hay las conversaciones incómodas, es lo que más viven los reguladores, lo que más reciben los reguladores. Entonces, por supuesto que soy absolutamente empática porque ya pasamos por ahí. Pero sabes que creo que la mejor herramienta con que pueden tener los reguladores y los tomadores de decisión, no solamente reguladores, sino los tomadores de decisión en el sector, para Se llama, atender esas necesidades del mercado, es conocer justamente el mercado y se llama, tomar decisiones a partir de la situación del sector en particular. se llama, Así tiene como digamos que una garantía de tomar las decisiones más ecuánimes y más sensatas posibles. De ahí que digamos que hubiera conversado y que hubiera dicho, mira, es súper importante escucharse y digamos que ahí mientras me formulaba la pregunta también se me venía a la cabeza la importancia no solo de estar neutro en las decisiones, sino de no tomar decisiones por impulsos o por ego, ¿no? Porque de pronto que te enganchas con un interlocutor positivo o negativamente, pero resulta que ese enganche y esa situación en particular te lleva a tomar una decisión que afecta a los demás en el mercado. Entonces creo que lo más sano es, por supuesto, escuchar el mercado, pero diagnosticarlo también de una manera objetiva. Los jugadores del sector, pues por supuesto, siempre van a estar ahí, están cumpliendo su trabajo de conversar con el regulador y creo que eso es un ejercicio valioso también, hay que decirlo, escuchar el mercado es una de las tantas herramientas que se tienen, pero ojalá se tuviera este diagnóstico objetivo y como que también leer los intereses me parece importante, no porque se vaya a escoger uno u otro, sino vuelvo y digo para tomar la mejor de las decisiones. De hecho, se es llama, más difícil, creo yo, tomar decisiones objetivas que unas decisiones sesgadas. O sea, quiero decir difícil en términos de tiempo, en términos de lograr un diagnóstico objetivo, en términos de decir, se llama, esto va a beneficiar así al sector y también a los usuarios. A los usuarios hay que tenerlos muy presentes todo el tiempo y cómo vas a mantener ciertamente el sector competitivo, que naturalmente pues lo sabemos, supongo que de esto han hablado en otros episodios, pero que la competencia es tan sana en nuestro sector, ¿no? Tan importante al final del día en términos de calidad. se Se llama, traduce eso y pues por supuesto para beneficio de los usuarios. Totalmente, y creo que le estás dando forma a un asunto que a mí no me perdonarían si hablo con alguien como tú y no pongo, digamos, en medio de la conversación el tema del estado de las telecomunicaciones, la industria, el desarrollo futuro y todos estos asuntos que pareciera como que todo el mundo debe dar una opinión al respecto, que me parece maravilloso, eh, pero que también creo que eso siempre ha sido así, como que uno se devuelve 20 años y ya veo personas diciendo, no, me preocupa la sostenibilidad financiera de las telecomunicaciones y como que en 10 años vamos a seguir hablando de eso. Entonces yo creo que es como esa conversación urgente que siempre está presente y uno a veces dice, ¿sabes qué es tan urgente? Bueno,
no me puedo polemizar, pero creo que está ahí. Entonces, te quisiera preguntar, digamos, en el sentido de ustedes cómo están viendo o cuál es el enfoque de ustedes hacia la reconfiguración de la industria desde la perspectiva de los jugadores que cada vez están como mutando un poco en su naturaleza en la prestación de servicio, pero también desde las tecnologías que se están usando para prestar el servicio, que estamos también viendo cada vez más tecnologías tratando de seducir a los usuarios y cada vez como un juego un poco más retador, digamos, de alguna manera. ¿Ustedes cómo están viendo eso de cara al futuro? ¿Cuál es como el enfoque que están teniendo? Bueno, pues fíjate que es súper interesante, ¿no? Porque uno pensaría que todos estamos hacia la adopción de infraestructuras para atender 5G, ciudades inteligentes, que además ya llevamos, no sé, 3, 4 años hablando de esto, y nada, que llegamos a estas consolidaciones totales. Y claro que atendemos eso, pero fíjate que también hay personas interesadas en continuar con redes de cobre porque no ven viable migrar a fibra óptica, no solo porque no es rentable, sino porque no es necesario, entre comillas, para garantizar determinados índices de cubrimiento tecnológico. Entonces es súper raro, ahí es cuando digo yo, ok, hay que entender el territorio donde estás, ¿no? Hay que entender qué significa futuro en el territorio donde estás, ¿no? Porque en un futuro no es lo mismo en Colombia que en Brasil y mucho menos en China o no sé, en Suecia, Finlandia. Entonces creo que eso es importante, pero sí, ciertamente hay algo y un componente que me encanta y que se está volviendo realidad y veníamos, digamos que conversando en los últimos años con eso y ya lo vemos casi que inminente y es la adopción de redes neutras. Estamos, o sea, ya es un crecimiento Se digamos, que llama, se está viendo real. Lo conversábamos hace unos años y decíamos, ok, las redes neutras son una opción tal. No, ya está pasando. Digamos que ya lo estamos viendo y eso, por supuesto, se ve con muy buenos ojos desde la parte de la eficiencia que conversábamos. Me parece muy bueno. Y yo también, la verdad, veo inminente se un poco llama, lo que está pasando en el mercado latinoamericano y son estos movimientos de uniones y sinergias para generar una supervivencia en el sector. Digamos que eh, el plus que nosotros tenemos desde FICO es podernos adaptar a un sector tan dinámico. Eso sí, ciertamente respondemos y atendemos, pero yo creo que este último año ha sido como unos movimientos tan vertiginosos que no solamente nos obligan a nosotros a apoyar a nuestros aliados estratégicos, sino que el sector mismo ya está viendo que en la unión hay una gran opción. se ¿No? llama, Y eso, una opción de supervivencia. Y eso me parece a mí absolutamente maravilloso porque genera otra vez estas conversaciones directas, estas conversaciones claras que a veces es tan difícil identificarlas en el sector, ¿no? se llama, Como esa posición clara que tenga uno u otro jugador, porque a veces se tiene agenda uno, agenda 2, agenda 3, agenda 4 y es complicado, como normalmente digo yo, cuál es la verdad verdadera, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando. Y siento que estos movimientos que está teniendo el sector, al menos en Latinoamérica, está obligando a tener unas conversaciones más directas, más francas, unas se llama, conversaciones de apertura se llama, incluso a nivel de compartición de infraestructura, que a mí eso me parece una maravilla. Y no solamente compartición de infraestructura entre nosotros, sino que ya eh, el sector eléctrico, que pues tantas ventajas de sinergia puede tener con nosotros del sector de telecomunicaciones, ya está dando la conversación de compartición de infraestructura. Y eso creo que al final del día pues nos suma en la conectividad. Los desafíos hacen que uno se vuelva más creativo y también pues logre como adaptarse, como eso es la expresión, adaptarse a varios planes y crear varias opciones para que se siga creciendo en el sector y pues obviamente que el sector pues pueda seguir innovando y seguir adaptándose para la receptividad y brindar
estas nuevas tecnologías. También cuando me preguntas de nuevas tecnologías, de verdad yo creo que tenemos que hacer un llamado urgente a nivel de autoridades locales para lograr una adopción de ciudades inteligentes real. Eso es indispensable y quizás es de las opciones más lejanas que vemos. Digamos que sí el 5G, sí incluso otras generaciones ya de tecnología que han anunciado otros países, sí al Internet de las cosas, pero Dios, necesitamos ciudades inteligentes y no meramente por un capricho, sino para que eso se redunde en calidad de vida, en calidad de industrias, desarrollo de economía, emprendimiento, turismo. Entonces creo que esa es una pregunta que podemos hacer el podcast con solo esa pregunta. Me alegra mucho eso. Y estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, eso me lleva al siguiente tema y es, nosotros, de hecho, la semana pasada estábamos teniendo una conversación sobre las políticas públicas aquí en la región. Y una de estas autoridades o tomadores de decisión de políticas públicas en la región decía que su obsesión única era la conectividad rural, cerrar la brecha rural, cerrar la brecha rural, la brecha rural. Y está maravilloso. Y digamos, nosotros en eso hemos apoyado a muchas personas desde muchos frentes porque eso es urgente, eso es apremiante. Pero le indicamos algo muy interesante y creo que se une con lo que acabas de decir y era, está perfecto y eso tiene que estar en un renglón 1 de su política pública, pero en su renglón 2 está el resto de los que ya tiene conectados y que le están generando retornos socioeconómicos a su país, a su sociedad, y que siguen necesitando mejores condiciones de conectividad. ¿Quiénes son ellos? Las ciudades, el tema de ciudades y territorios inteligentes, esas industrias que podrían beneficiarse de una conectividad pronto más sofisticada. Caso, no sé, en Corea, por ejemplo, el tema de gaming. Eso es un tema absolutamente importante en sus conversaciones de conectividad. En América Latina no tanto, pero creo que las dos cosas podrían o deberían considerarse en la política pública. En ese sentido, ¿tú qué ejemplos o qué casos de lo que ustedes han hecho puedes compartirle a la audiencia que les hagan tener ese momento de, ya entendí, y que digan, venga, hay muchísimo valor en darle este tipo de conectividad, de darle buena infraestructura de conectividad en ciudades inteligentes? Bueno, pues más que en ciudades inteligentes, que claro que está bueno, pues por todo lo que acabas de enunciar y lo que yo venía diciendo de, digamos, el impulso. Ahora mismo en Bogotá se está haciendo un piloto en un barrio, San Felipe, en donde se quiere impulsar las ciudades digitales, pues en el sector, una ciudad inteligente, a efectos de impulsar el arte y el desarrollo de todas estas galerías en esa parte del sector. Eso es bastante, digamos que interesante, porque es, ok, entonces la ciudad, pues en este caso el sector inteligente, no solamente te va a impulsar este tipo de industria que es la artística, sino que también te va a dar seguridad, la ciudadanía se va a sentir cómoda en el entorno en el que está, porque va a haber facilidades para pagos de parqueaderos electrónicos, recepción completamente electrónica de dinero y demás. Eso reputa, digamos que en términos de bienestar, creo que lo puedo decir completamente. Eso es como un ejemplo y es como un caso de estudio de apertura. Yo creo que eso está bueno, pero sabes que también creo que hay que apoyar mucho a los ISPs. Hay que apoyar mucho a los ISPs porque están atendiendo a las poblaciones vulnerables, las poblaciones que no tienen acceso frecuente, no es fácil acceder, digamos, para ellos a Internet. Y una vez se fidelizan con estos ISPs, esto se vuelve todo un asunto social. O sea, ya no es solamente un asunto financiero, no es solamente un asunto de acceso a tecnología, sino que es que la comunidad cambia totalmente, un descubrimiento, y entonces empiezan a comunicarse y empiezan a tomar decisiones de su propio entorno social en torno al acceso a Internet.
Nosotros tenemos un aliado estratégico maravilloso acá en Colombia que está haciendo eso. Está en Cartagena, está en Barranquilla, se llama Fibrazo y son absolutamente mágicos. A mí me impresionan mucho porque además se preocupan y me parecen absolutamente bellos y valiosos. Me salen corazones cuando hablo de ellos porque ellos no solamente se preocupan por llevar Internet con una excelente tecnología, compran los mejores equipos activos y pasivos, los mejores, sino que además los propulsores, digamos, los vendedores y todos esos comercializadores de su oficio, de su marca, pues son de la misma comunidad. Entonces ellos generan un impacto social completamente integral. Y eso me parece maravilloso y yo creo que los reguladores deben tener muy presente que tienen que emitir regulaciones para un sector que conozcan, para que vean cómo se están moviendo, claro, los operadores ya establecidos, los tradicionales, pero también cómo vamos a hacerle la vida más fácil a esos mismos operadores, digamos, tradicionales y grandes, como a los ISPs, para que tengan incentivos, no solo para seguir invirtiendo en infraestructura, sino apostándole al país, ¿no? Que es que esto es algo que mueve la economía total de un país, la educación, mejor dicho, hay que dimensionar todos los impactos que la tecnología tiene en una sociedad y creo que eso también se puede aportar desde la regulación. El ejemplo de los sandboxes regulatorios en Colombia es absolutamente valioso porque son normativas experimentales que pueden explorar. Y creo que eso es un mensaje muy lindo que ha dado la CRC como regulador colombiano, porque es, ok, intentémoslo, veamos, esto es un chance, a ver cómo resulta, ¿no? También recuerdo mucho, y además a mí eso sí que me llena de orgullo, estos pilotos 5G que se permitieron hacer en Colombia, que nosotros permitimos, valga la cuña, porque ahí nosotros pudimos diagnosticar para qué se iba a utilizar el 5G en Colombia y por qué se necesitaban determinados megas para cada uno de los operadores, por qué no más, por qué no menos. Por supuesto, escuchábamos lo que los operadores nos decían, pero ya nosotros teníamos unos casos de uso claros que nos permitían tomar una decisión. Entonces creo que eso siempre va a ser valioso, conocer el territorio y conocer qué es lo que se quiere lograr. Y bueno, pues creo que con esos dos ejemplos de este piloto que te digo acá en Bogotá y de Fibrazo, atiendo la inquietud. No, espectacular. No los conocía. Yo he escuchado Fibrazo como expresión en algún momento, pero realmente no conocía mucho. Me alegra mucho también que tengas ese tipo de ejemplos y obviamente pues, siendo de Bogotá, pues cualquier ejemplo que pones siempre que es de Bogotá, como que yo digo, qué chévere, porque pues esto lo ve gente de todo lado, entonces como que me parece muy interesante. Y quisiera, el tiempo se fue realmente rápido, eso es un tema que pareciera tan rápido como la fibra, pero quisiera hacerte de pronto la pregunta de cierre y darte como el suficiente espacio para que de pronto nos contaras esos retos que tú estás viendo desde los reguladores, desde la parte, digamos, de las políticas públicas, justo con lo que acabas de mencionar, y es el tema de incluir otros agentes, de escuchar, que tú has mencionado mucho el tema de escuchar, que me parece valioso. No muchas personas cuando hablan de esto colocan eso como un valor dentro de la política pública, y creo que es un valor central, pero tú eres de las pocas personas que lo está colocando como con tanto énfasis, me parece súper interesante. Pero ¿cómo hacer para que en una industria que suele regularse bajo unas dinámicas de altas inversiones, de grandes empresas, bajo la lógica de una economía de escala, y que todo esto es lo que, digamos, moldea las regulaciones, cómo hacer para que eso cambie un poquito y las políticas, las regulaciones y todos estos asuntos consideren, por ejemplo, esfuerzos como el del Fibrazo y consideren los pequeños ISPs y digan, venga, esto se ha fragmentado y tiene tantas, digamos, componentes distintos
que a veces de pronto la regulación no es como tan consecuente con eso. ¿Cómo hacer para que si tú tuvieras la oportunidad de hablar con muchos reguladores que seguro te van a escuchar, cómo hacer para que ellos digan, oiga, sí, de pronto necesito considerar algo específico para el despliegue de infraestructura de pequeñas empresas o para las obligaciones de calidad de este tipo de servicio? ¿Cómo lograr ese tipo de asuntos y cuál sería tu recomendación para ellos y para cualquier empresa que esté enfrentando situaciones similares? Mira, ahí sí, me encanta la pregunta porque hay una herramienta que casi no utilizan los reguladores, es muy sencilla y es realizar un diagnóstico de cuáles normas están siendo bloqueo, digamos que no están cumpliendo el objetivo que seguramente es incentivar, porque el regulador siempre piensa es en generar un mejor sector. No conozco el primer regulador que piense lo contrario. Pero entonces creo que una gran herramienta es hacer un diagnóstico normativo para identificar aquellas normas que necesitan ser modificadas o incluso eliminadas. Y eso se puede hacer o simplemente el regulador solito realizando un estudio, que es una buena opción, o a través de consulta pública. Y las consultas públicas son maravillosas porque se escucha a todo el mundo en el sector interesado. Y entonces ahí los reguladores van a tener un diagnóstico súper claro de las realidades que están generando las disposiciones creadas o por crear, pero ciertamente te genera una perspectiva clara del impacto real que está teniendo tu normatividad en el país. Y creo que eso es muy valioso, el tema de la realización de diagnóstico, sea, digamos, interno o a través de mecanismos de consulta pública, me parece algo muy importante. Y también creo que es necesario para los reguladores, además lo digo con conocimiento de causa, no, porque lo vivimos, y creo que es un poco de despejarse como de esas limitaciones que tú hacías referencia al inicio de esta conversación, como que tranquilo que usted puede tomar las decisiones y el sector lo va a agradecer, ¿no? No, o sea, en lugar de no tomar una decisión, arriésguese a tomarla, tómela de una forma técnica con todo el entorno, rodéese de los mejores, en ese caso, digamos que sí, lo digo por experiencia propia, yo soy abogada del sector, pero me rodeé de los mejores profesionales de la industria, quienes más conocían la industria, y eso hace que uno pueda tomar decisiones efectivas. El regulador está para ser eficiente, vuelvo y repito también esa palabra que es muy importante, es para ser eficiente, para lograr los cometidos, y es necesario también que esos cometidos, esos objetivos los tengan muy claros, porque a veces el regulador abarca tanto que como que no sabe para dónde va. Entonces regulo para operadores, regulo para carriers, regulo otras tecnologías, si es el caso, como pasa en Colombia, que también tiene que regular otros medios de comunicación. Entonces, como que a veces siento que se puede perder el norte entre el día a día y tanta innovación tecnológica que hay. Pues es importante que el regulador esté enfocado, y también creo que es un momento especial para confiar en la autorregulación. O sea, nosotros estamos en un sector maduro, luego no necesitamos norma de la norma de la norma de la subnorma para regular el sector y para generar eficiencias en el sector. Creo que también confiar en la autorregulación es bastante importante. Entonces yo creo que esos 3 tips son claves. Espectacular. Pues a toda la audiencia, María del Rosario Oviedo Rojas, ex viceministra, litigante, abogada experta, Chief Legal Officer de FICO. Espero que les haya gustado tanto esta conversación como me enriqueció y me gustó a mí, que creo que esto es un tema que me gusta mucho de lo que hacemos, aprender de todos. Siempre creo que es muy valioso. Espero pues que se escuchen el episodio, que se suscriban a nuestros canales. Como les dije al comienzo, esto va a estar disponible en Apple Music, en Spotify, YouTube, en todas las plataformas posibles. Digamos, eso es una ventaja de la digitalización.
y los esperamos en un próximo episodio. Y de nuevo, María Rosario, muchísimas gracias por tu tiempo.